Gracias, Jesús. Señor, te bendecimos en esta tarde. Seguimos honrando tu nombre. Padre, pasa un carbón encendido por mis labios para que tu palabra sea como un fuego purificador y santificador, pero que también ilumine los corazones y las mentes de tu pueblo, hoy, mañana y siempre, Señor, para que esta palabra viva y eficaz dé fruto al 100% en sus corazones, en sus almas, Señor. Padre, porque tu palabra no vuelva atrás vacía y causa, Señor, un impacto de vida en aquellos que se exponen ante ella, Señor. Y más en aquellos que llevan tu santo nombre, Señor, rayado en sus almas, en sus mentes. Padre, abre su entendimiento, dale oído de sabio a tu pueblo para que pueda escucharte, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a hablar tu palabra como tú la hablarías, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Amén. Venimos de dos mensajes que básicamente el Señor nos dio como para establecer en esta nueva etapa, porque estamos acá como local, lo que es edificar un templo, lo que implica edificar un templo y lo que Dios espera luego de que ese templo esté establecido. Y habíamos dejado en pausa una serie que el Señor nos estaba dando que se llamaba Entrenando para ganar la carrera. Recuerdo yo que en esa primera parte vimos a Pablo usando alegóricamente las Olimpiadas que se daban en el Imperio para hablarnos sobre que todo atleta necesita una disciplina, de que todo atleta necesita cumplir con las normas para lograr el objetivo final. Y recuerdo que en esa primera parte el Señor, dentro de lo que era esa disciplina, el Señor nos habló sobre que había un elemento fundamental para nuestras vidas que es muy necesario, que es el fruto del espíritu, de la templanza, del dominio propio. Y vimos algunos ejemplos donde podemos y necesitamos esa característica del fruto en nuestra vida. Muy necesario. Y en esta ocasión, ¿por qué le estoy mencionando estas cosas? Porque el Señor está retomando otra vez esta serie. Y vamos a 1 Corintios 9, leo la Reina Valera 2015, 1 Corintios 9, versículo 24. Así que los que tienen Biblia en físico, ubíquese, el que la tenga en digital, aunque acá pues tenemos un pequeño problemilla con la señal, ¿no? Para los que la usan en digital y dependen de los datos de los móviles. 1 Corintios 9, 24. Dice Pablo: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Pablo también dice en otra parte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que tenemos una lucha contra seres espirituales de maldad. Así que tenemos una lucha y que por lo tanto nos tenemos que disciplinar. Es fundamental desarrollar y mantener una disciplina dentro de nuestra devoción. Y continúa diciendo: ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. La única corona que recibía no es como la que usted ve hoy día, que le colocan una medalla blindada en el pecho, ¿no? La corona era una corona de flores que le colocaba. Y usted sabe pues que la flor se marchita bastante rápido, sobre todo en climas que no son como los de Lima. Por lo menos en Venezuela las flores se marchitan muy rápido por el clima. Acá duran mucho más por el clima de la ciudad. Pues en la época de Pablo no era metalizado, eran flores. Con mucha más razón Pablo dice: ellos se esfuerzan y lo que van a recibir es una corona corruptible. Tanto esforzarse, tanto disciplinarse, para que te reconozcan un premio que no te va a durar ni un mes. Pero ellos lo hacen. Y Pablo dice: pero nosotros, en cambio, para una incorruptible. Pablo dice: si ellos se disciplinan por algo que es pasajero y temporal, que no le va a durar ni un mes, ¿cómo nosotros no nos vamos a disciplinar? ¿Cómo nosotros no nos vamos a esforzar por una corona que es incorruptible? Por supuesto que lo vamos a hacer. Por eso yo corro así, no como a la aventura,
Es decir, no como que si estoy de turista, que me estoy aventurando a algo. Peleo así, no como que golpea al aire, como que perdiendo el tiempo, por gusto, no. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Muchas veces al cristiano le cuesta obedecer a Dios porque no tiene disciplina y su cuerpo todavía le domina. Esa es la razón por la que muchos todavía sucumben a las pasiones, y no me estoy refiriendo a las pasiones pecaminosas. Pueden ser cosas lícitas, es decir, que no son pecaminosas, pero no las dosificas. Ellas te controlan a ti, tú no las controlas a ellas. Y eso es un problema. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Ahora Pablo dice, yo me tengo que cuidar porque yo les estoy enseñando esto a ustedes, Corintios, y yo soy el primero que tengo que vigilar sobre cómo yo estoy corriendo, cómo yo estoy luchando, cómo está mi disciplina, para que entonces al final del día ustedes lleguen a la meta y yo no llegue. O sea, yo también quiero llegar y yo me cuido de eso, dice Pablo. No venga yo a ser descalificado ahora por no correr como debemos correr. Y de aquí surge esta serie, Entrenando para ganar la carrera. Ahora bien, siguiendo con esta alegoría, con este ejemplo de los atletas, yo quiero que vayamos ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 10. Aquí voy a leer la Nueva Biblia Viva. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Es también conocido, no de ahorita, también de la antigüedad, de la época de los apóstoles, que muchas selecciones compiten en equipo, no solamente de forma individual. De por sí, muchos atletas que compiten hoy día en una categoría en particular forman parte de una selección, forman parte de un equipo, al menos que, por ejemplo, hoy día en las Olimpiadas sea un país muy pequeño a nivel deportivo y vayan 1 o 2, pero por lo general todos los países llevan un buen número de atletas en diferentes categorías, y ese es el equipo de Perú, por ejemplo. Está formado por 23 atletas. Ahí viene la selección de Brasil, viene con 45 atletas. No nombran a cada uno de los atletas, dicen el equipo, la selección del país. Siempre ha sido así. Y en la época del apóstol Pablo no era eso menos conocido. Aquí dice el apóstol, 1 Corintios 1:10 dice: pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reinen entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Esta parte 2 de Entrenando para ganar la carrera, este capítulo, si usted lo quiere ver así, se llama Manteniendo la unidad. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, les está rogando, ni siquiera es una orden apostólica, les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. ¿Por qué? Porque es necesario que reine entre ustedes la armonía. La desunión, los problemas de unidad en una iglesia no comienzan con las manifestaciones externas de hostilidad entre los miembros de una iglesia, comienzan en el pensamiento de los miembros de la iglesia. Cuando, por ejemplo, los miembros dicen, es mejor hacerlo de esta forma porque así lo hago yo siempre, o yo considero que eso que está haciendo la hermana fulanito o el hermano fulanito, yo lo puedo hacer mejor. Esos son tipos de pensamiento que los cristianos nunca exteriorizan, rara vez lo dicen por su boca, pero lo piensan. Pero este hermano o esta hermana, ¿por qué actúa así? Yo no soy tan carnal, yo no tengo esos problemas de carnalidad. Ese es un tipo de pensamientos que no promueven la unidad y no alientan a la armonía. Y por eso Pablo dice, yo les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos. Si el propósito es que toda una iglesia o que todo el cuerpo de Cristo tenga en mente siempre un objetivo, lo que debe de prevalecer en el pensamiento de los miembros de esa iglesia es alcanzar el objetivo. Pero muchas veces la iglesia se enfrasca más en las formas para lograr el objetivo
y no en lograr el objetivo en sí. Y eso causa muchas veces división dentro de la iglesia. ¿Usted se imagina un equipo atlético, profesional, que se preparan 4 años para ir a las Olimpiadas, que tengan problemas de alguna manera de unidad cuando están en el hotel, en el avión, cuando entrenan, en lo que sea? ¿Usted cree que ese equipo va a rendir correctamente? ¿Usted cree que esos problemillas de unidad no va a afectar su rendimiento cuando le toque competir? Por supuesto que le va a afectar el rendimiento. Le va a afectar el rendimiento. Les va a costar ganarse la medalla, o por lo menos quedar entre los 5 mejores dentro del ranking mundial. Wow, la selección de Perú está dentro de los 5 mejores en, no sé, atletismo, en levantamiento de pesas. Wow, eso es bastante, sépanlo. No ganó la medalla, pero es un buen ranking, es una buena posición. Así que todo afecta el rendimiento del atleta. Y Pablo le dice aquí a los corintios: manténganse unidos en el pensamiento. Y usted puede decir, pastor, pero ¿cómo Pablo? O sea, ¿cómo la iglesia de Corinto puede estar unida en el pensamiento? Con estos pequeños detalles que le estoy dando. Y esto es fundamental. Ahí es donde comienza la unidad o comienza la división de un grupo. Mantengan la unidad en sus pensamientos, y luego dice, y propósitos. Resulta, hermanos míos, que los de la familia de Chloe me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes. O sea, la cosa acá en la iglesia de Corinto estaba seria la cosa. Porque una familia entera, la familia de Chloe, tuvo que echarle el cuento al apóstol Pablo de las riñas que estaban pasando dentro de la iglesia. Imagínese una familia entera. No nos dice cuántos miembros era una familia, pero por lo menos mínimo eran 4, por lo menos, por poner un número. 4 personas relatándole al apóstol Pablo las riñas que había en la iglesia de Corinto. La cosa era seria. Me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes, y me cuentan que algunos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, yo soy de Apolos, otros más dicen, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro. Ese Cefas es el nombre en hebreo de Pedro. Y aún sostienen, yo soy de Cristo. Esto me habla a mí que por lo menos en la iglesia de Corintio había 4 facciones evangélicas dentro de la iglesia. 4. Me imagino yo que los que eran de Pablo se sentaban al fondo a la izquierda, los que eran del apóstol Pedro se sentaban al fondo a la derecha, los que eran de Apolo se sentaban adelante, los que eran de Jesús se sentaban del otro lado. Y esto estaba afectando la unidad y la armonía como cuerpo en Cristo. Y Pablo dice, no es posible que esto se viva en un ambiente tóxico dentro de la iglesia. Eso es en los trabajos. Los que han trabajado aquí en oficinas saben que muchas veces uno tiene que afrontar ambientes tóxicos en las oficinas. ¿Por qué? Porque las personas son tóxicas, no son cristianas la mayoría, algún jefe de área es pedante, algún supervisor es un soberbio, algún compañero es un envidioso que lo que está esperando es que tú te equivoques para meterte el pie, para quitarte el puesto, el bono, qué sé yo, porque te tiene envidia, y eso genera esa hostilidad laboral. Pero Pablo dice, ya va, en la iglesia no debe existir toxicidad de ningún tipo, señores. En la iglesia no, eso es allá afuera. Pablo dice, aquí no. Ustedes deben esforzarse por mantener la unidad. Que reine, escuche, vuelvo a repetir lo que dice Pablo al principio, entre ustedes la armonía. Tiene que haber armonía. Y una de las cosas que curiosamente siempre afecta un poco la armonía y la unidad en la iglesia es el tema de los caracteres de los miembros de la iglesia, los choques de los caracteres. Siempre eso puede generar algún tipo de roce. Y es normal, porque Dios en su inmensa sabiduría como creador nos hizo a todos diferentes. Tenemos cosas en comunes, tenemos cosas afines, tenemos cosas en lo que a mí también me gusta eso, a mí también me gusta lo otro, eso tampoco no me gusta. Y esas son puntos de unidad o puntos en los que quizás no logremos concordar. Pero todos y cada uno de nosotros somos únicos. Y en todos y cada uno Dios depositó una gracia, puso su imagen que nos refleja su carácter, y Dios nos usa para su gloria. Pero muchas veces estos detallitos, entre comillas, detallitos, afectan la armonía y la unidad. Como dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. Los ratoncitos, son esos pequeños ratoncitos. Usted se da cuenta que usted tiene plaga en su casa es cuando usted ya empieza a ver lo que la plaga produce. Pero cuando se te mete uno en la casa, tú no te das cuenta. No te das cuenta. Al menos que lo veas pasar. De resto no crees que tu casa está libre de plagas. Lo mismo ocurre en la iglesia. Estos pequeños ratoncitos afectan la armonía y la unidad. Yo soy de Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo?
A ver, dígame, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fue alguno bautizado en mi nombre? Es fundamental, iglesia, que aprendamos a mantener la unidad y la armonía a pesar de las diferencias que siempre van a existir. Si nosotros como una iglesia local que está en una nueva etapa de expansión, de crecimiento, de estabilización, de firmeza, de muchas cosas, no somos unidos hasta en nuestros pensamientos, como lo dice aquí Pablo, ¿cómo esperamos nosotros unirnos con otras iglesias de la ciudad? Voy más allá. ¿Cómo pretendemos nosotros unirnos con hermanos de otra denominación doctrinal? Eso lo vamos a ver más adelante. Si no somos capaces ni siquiera de mantenernos unidos entre nosotros aquí. Si decimos estar unidos, pero quizás cuando se convoquen actividades yo trato en la medida de lo posible de no relacionarme con fulanito o con fulanita de tal. Y yo no le estoy lanzando punta aquí a nadie, yo simplemente estoy exponiendo para que usted vea que muchas veces decimos estar unidos, pero en el fondo realmente no lo estamos. Y como lo acabo de decir, una selección de atletas profesionales con problemas de unidad y de armonía no va a rendir. Por muy buenos que sean individualmente hablando, no se va a lograr el objetivo, que es que ganarse el premio, como lo dice Pablo aquí, ganarse la corona corruptible. Entonces, si a ellos les afecta en lo natural, ¿cómo a nosotros no nos va a afectar esto? O sea, mire que la iglesia de Corinto tenía problemas serios de armonía y de unidad. La cosa estaba seria. Estaban divididos en 4 facciones. La cosa aquí no eran simples discusiones entre hermanos de punto de vista bíblico. La cosa era seria. Ahora vamos a Efesios 4, versículo 1. Leo la Nueva Biblia Viva. Usted tiene que aprender a trabajar en unidad, a mantener la unidad y la armonía, porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Eso no me compete a mí nada más. Eso le compete a usted. Efesios 4, versículo 1. Efesios es una carta hermosísima como el resto de las Escrituras. En los primeros 2 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo describe, porque se lo reveló Dios, cómo es la iglesia desde el punto de vista de Dios. Dios la planificó antes de la creación del mundo. Si usted lo encuentra en los 2 primeros capítulos, dice que la creó santa, perfecta, sin mancha, para que llevara su nombre. O sea, espectacular los 2 primeros capítulos. Que estaba posicionada en lugares celestiales, sentada, porque estamos bendecidos. Y en los siguientes 2 capítulos Pablo ahora empieza a hablar de la iglesia aquí en la tierra, en la práctica, en el día a día. Y Pablo escribe esta carta desde la cárcel, si usted no lo sabe. Y comienza el apóstol Pablo, versículo 1, diciendo: yo pues, que estoy prisionero por servir al Señor. Lo acabo de decir, Pablo estaba preso cuando escribió la epístola de Efesios. ¿Y por qué estaba preso el apóstol Pablo, pastor? ¿Porque se robó algo? ¿Porque le faltó respeto a alguna autoridad? No. La cárcel de Pablo era injusta porque no tenía nada de que acusarle realmente, porque él era un predicador del evangelio ahora, y por esa razón lo metieron preso. Así que él no veía su cárcel como algo injusto, sino como una tipología de ser prisionero del Señor ahora. Y dice acá esta versión: les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. ¿Cuántos acá han sido llamados por Dios a la salvación? Amén. Si usted está aquí sentado escuchando a este flaco tan espectacular y bello y hermoso que tiene frente, es porque usted fue llamado a la salvación. De resto, quién sabe qué estaría usted haciendo. Sería fácil preguntarle a su carne y ahí usted encuentra la respuesta. ¿Dónde usted estaría? No estaría aquí precisamente. Y Pablo dice entonces que si usted ha sido llamado por Dios a la salvación, tú y yo debemos de tener un comportamiento que esté a la altura de ese llamado. Y luego continúa diciendo: ¿cómo yo me tengo que comportar para estar a la altura de ese llamado? Dice: sean totalmente humildes y amables. Wow, se dice fácil, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros ser totalmente humildes? No dice un poco humildes, no dice intenten ser humildes. No, es una orden tácita que usted y yo tenemos que cumplir, es un deber. Así como usted ora porque es un deber, así como usted ayuna, que las mujeres de la iglesia tuvieron ayuno ayer porque es un deber, pues ser humildes es un deber. Tú tienes que ser humilde, no es algo opcional.
No es algo anímico, que si hoy tengo ganas soy humilde y si mañana no, entonces soy altivo. Sean totalmente humildes y amables. Cuando tú eres humilde realmente, todas las asperezas que tú tengas en tu trato con el prójimo, con los demás, van a bajar. Cuando hay aspereza de trato, cuando hay hostilidad de tratos, es porque no hay humildad. Y vamos a entender por qué Pablo está hablando de esto mejor. Sean pacientes entre ustedes. Si ustedes, yo me imagino que los que tienen la Biblia han leído el capítulo, ¿qué título le pusieron a este capítulo? Se llama La unidad del cuerpo de Cristo. Así titula este capítulo en la Biblia. Sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Y miren lo que continúa diciendo. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. ¿Cuál es la fórmula espiritual para que la iglesia se mantenga unida? Para que alimente la armonía de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Número uno, usted tiene que ser humilde. Y cuando usted es humilde, usted es paciente. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Lo dije hace rato, siempre van a haber diferencias entre todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir, sencillo. Dios los creó a usted de una forma única y distinta al de al lado. Y usted tiene un carácter que quizás choca un poco con el de al lado. Inclusive dentro de la familia, aunque los hijos se parecen a los padres físicamente, pero son seres únicos. Son seres únicos delante de Dios. Que se parezcan más físicamente al papá, que se parezcan más físicamente a la mamá, o que se parezcan a los abuelos, inclusive. Sí es cierto, se pueden, porque obviamente son familia, hay una línea genética, pero son seres únicos. Usted le saca las huellas dactilares al hijo, aunque se parezca físicamente al papá, son diferentes a las del papá. Tremendo eso. ¿Cómo yo me esfuerzo por mantener la unidad? Cuando yo me esfuerzo por ser humilde y por ser amable, por ser paciente y por ser tolerante. Cuando tú evitas, por ejemplo, en las próximas actividades que vamos a tener, porque la que tuvimos hace poco fue una de las muchas que vamos a tener, y esa fue una actividad interna, vamos a decirlo así, pero vamos a tener actividades externas, porque la iglesia no se va a quedar en cuatro paredes. La iglesia está llamada a buscar al perdido, la iglesia está llamada a predicar el evangelio afuera, al inconverso también. Y si a nosotros nos cuesta mantener la unidad entre los mismos creyentes de la iglesia, imagínense relacionarnos con gente que no son de la iglesia. Eso es más complicado todavía. Y ahí tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, porque son personas pues que necesitan de Cristo en todo sentido de la palabra. Todo, todo. ¿Y cómo yo entonces, pastor, me esfuerzo por mantener la unidad creada por el Espíritu? Usted tiene que trabajar más en su humildad. Usted tiene que trabajar más en su amabilidad, en la forma en la que nos tratamos y nos referimos los unos a los otros. Ahí es donde se manifiesta la unidad, en los detalles. Sean pacientes entre ustedes, por amor. Sean pacientes. ¿Por qué yo tengo que ser paciente, pastor? Si es que, pero es que me cuesta este trato con fulano o con fulana. Más allá de la manipulación y el control, es recordar que Cristo es paciente contigo. Cristo es paciente contigo. Cristo es paciente con la iglesia. La iglesia muchas veces ha sido muy desleal con Cristo. Y Cristo no maletea a la iglesia. No le da carta de divorcio a la iglesia. Preocúpese el día que eso ocurra, ¿sabe? Eso no, yo estoy consciente que eso nunca va a ocurrir. Pero si fuese una opción viable, preocúpese. Pero como no lo es, Cristo es paciente contigo y conmigo. ¿Cuántas veces usted ha sido frío con Cristo en la semana porque ha tenido una vida de oración bastante pobre esa semana? Ni se acuerda que la Biblia existe esa semana. Eres duro entre semana con aquellos que tú sabes que necesitan de Cristo y ni te importa quizás la necesidad de aquel vecino quizás o algo, de un familiar. Y en esa semana tú ves la manifestación de la misericordia de Dios hacia tu vida de una manera que te avergüenza recibir esa misericordia, porque tú sabes que has sido infiel esa semana. Que tú mismo dices, Señor, pero ¿por qué eres tan bueno conmigo?
¿Por qué te has portado tan bien conmigo esta semana? Si yo he sido, y usted es consciente, he sido bastante desleal. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Porque el que comenzó la buena obra contigo, la va a terminar hasta que llegue Cristo. Amén. Entonces por eso usted tiene que ser paciente con el hermano o con la hermana que usted dice, uy, pero es que me cuesta, pastor. Tienes que hacerlo, porque no tienes la moral para decir que no. Sean tolerantes los unos a los otros. Tenemos que ser tolerantes con la falta. Y mire que aunque yo estoy enfocando este mensaje a nivel de iglesia local, esto muy bien se aplica al matrimonio, esto muy bien se aplica a las relaciones padre-hijos, esto muy bien se aplica en todos los niveles donde usted tenga una relación. En todos se aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque un hogar dividido contra sí mismo no prevalece, dijo Cristo. Y un reino dividido contra sí mismo tampoco prevalece. Sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con los otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Si usted promueve y usted se esfuerza por mantener la unidad, usted va a promover y a mantener la paz de Dios en todo sentido. Pues yo le voy a decir una cosa. Acabamos de ver la iglesia de Corintio. Ahí no había paz. Y es la iglesia donde usted sabe que estaban todos los dones del Espíritu Santo, que es lo más tremendo del caso. Pero ¿cómo tú te puedes congregar en una iglesia donde hay 4 facciones claramente definidas en la iglesia? Eso es imposible, relacionarse dentro de la misma iglesia con los demás hermanos. Imagínese usted eso. ¿Qué clase de paz había ahí? ¿Y hermano Paco? Provocar a salir corriendo de esa iglesia. Esa era la iglesia de Corinto. Y Pablo le dice a los efesios, ¿cuál es la fórmula? Sencilla. No es nada complicado de otro mundo. El problema es que nos cuesta ser humildes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es todo lo contrario. Es rebelde, es altiva, es orgullosa, es soberbia, es malcriada. Y nos cuesta ser humildes. Por eso nos cuesta. ¿Y qué dijo Cristo? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Tenemos que aprender a ser humildes. No sabemos cómo ser humildes. ¿Aprendiste a ser humilde? Bueno, ahora te toca el nivel 2. ¿Aprendiste el nivel 2? El nivel 3. Pastor, ¿y cuántos niveles son? No sé. Hasta que te parezca lo más posible a Cristo Jesús. Ese es si quieres saber cuál es el tope. Póngale usted la cantidad de escalones que usted necesite para llegar ahí. No lo sé. Tampoco sé qué nivel te encuentras. Pero no te puedes conformar con estar en el nivel 20. No, pastor, yo tengo el nivel 20 de humildad. Qué bueno. Te felicito. Pero te tengo una noticia. Todavía te falta. A lo mejor 20 más, a lo mejor 40 más o 60, no sé. Ahora continúa diciendo el apóstol. Somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu y además hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo y tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todo nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene puntos doctrinales que mantiene toda la coinonía y la armonía del cuerpo de Cristo. Y aquí viene la parte cómo nos relacionamos nosotros con los demás hermanos que tienen una postura doctrinal distinta a nosotros, como por ejemplo la típica lucha, digo lucha con vergüenza, porque en muchas ocasiones es así, sobre todo acá en Latinoamérica, entre los pentecostales y los bautistas. Son hermanos de la fe ambos, pero en muchas ocasiones mantienen una lucha que a mí en lo personal me da vergüenza. No me quiero ni imaginar cómo se sentirá el corazón del Señor en ese caso. ¿Cómo yo puedo relacionarme? ¿Cómo yo puedo mantener la unidad con otro sector del cuerpo de Cristo que ya tiene diferencias marcadas doctrinalmente hablando con este sector de la iglesia? Recordando que tenemos puntos en común, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Tenemos un solo Padre, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Lo que pasa es que hoy día, debido a la inmadurez, a la falta de humildad, a la falta de paciencia, a la falta de tolerancia, ponemos primero las diferencias doctrinales y dejamos de último las cosas que tenemos en común doctrinalmente hablando. No, ese no es hermano mío porque ese no habla en lengua. Y nos ponemos al otro lado de la acera. No, ese no es hermano mío porque ese dice que habla en lengua y ese no interpreta. Entonces no son lenguas de Dios porque eso no edifica. Cuando ha sido siempre un tema de doctrina secundaria. Pero ¿qué tienen en común ambos? El mismo Padre, tienen la misma fe,
tienen el mismo bautismo en aguas, tienen el mismo Señor. Pero ¿qué se necesita? Tolerancia, se necesita paciencia, que es lo que está diciendo Pablo. Entonces el problema de la unidad del cuerpo de Cristo no es que la doctrina no es importante, lo acabo de decir, sino que esa doctrina debe estar sustentada, debe ir de la mano, amalgamada, fusionada con actitudes del carácter de la iglesia. Porque ¿qué es la humildad? Una virtud del carácter interno del ser humano. Actitudes, corazón, mente. Ese es el problema que ha tenido la iglesia por muchos años. Por ejemplo, y aquí hay que aclarar algo. Esto es precisamente lo que nos divide de las sectas cristianas. Esto es lo que nos divide de la iglesia Testigo de Jehová, los mormones, adventistas, cienciología, para de sufrir, etcétera, 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 que dicen ser cristianos, pero su fundamento doctrinal está errado porque no tenemos en común muchas cosas. Entonces, ¿las dos cosas son importantes? Sí, son importantes. Pero como iglesia, usted y yo necesitamos tener clara la actitud que yo tengo que tener para mantenerme unido con mi hermano. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Sin embargo, debido a su amor, Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. Por eso un salmo dice: cuando el Señor subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Eso implica que primero descendió hasta lo más bajo de la tierra. Pues bien, el que descendió, luego regresó a lo más alto de los cielos para poder llenarlo todo. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, es decir, a los evangelistas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás. El propósito de los ministerios dentro de la iglesia es capacitar al pueblo para que aprenda a servir, no para hacerse rico ni millonario, no es para manipular de la grey, no es para mantener controlados a los que tienen muchos recursos para sacar de plata, no es para mercantilizar con el evangelio, no es para fomentar una marca personal, es para capacitar al pueblo para que aprenda a servir. Pero ¿cómo yo te sirvo a ti si no te puedo tolerar? Yo aquí les quiero recordar, para los que han leído un poco más las escrituras y para los que no, va a motivarlos a que la lean más, Hechos 6, cuando se escogen a los diáconos. Les recuerdo que la iglesia de Jerusalén tenía alrededor de 5.000 miembros, era bastante gente, y eran solamente 7 diáconos, si no me equivoco, ¿no? 7. Esteban era el líder, vamos a decirlo así, el líder. ¿Usted se imagina la cantidad de caracteres distintos que había en esa iglesia? Y los 7 tenían que administrarse bien para servirlos a todos, porque esa era la función del diaconado. Servir la sopa, porque había una mala distribución, algunas viudas se quedaban sin comer. Imagínese usted esa vergüenza. Unas hermanas que tenían pocos recursos y contaban por lo menos con un alimento de la iglesia y llegaban a la iglesia y se devolvían con hambre. ¡Qué vergüenza! Y yo le quiero recordar algo a usted, y yo creo que a usted le ha pasado, pero cuando usted tiene hambre, usted se pone de mal humor, no me lo niegue. Algunos se ponen de mal humor, algunos se amargan cuando tienen mucha hambre. Ahora imagínense, de esas 5.000 personas, 500 personas amargadas, 500 personas contestando ásperamente, hostilmente, porque tienen hambre. ¿Y los diáconos qué? Tenían que servirles. ¿Tenían que ser qué entonces? Tolerantes y pacientes. Y con esto ya no estoy justificando las malcriadeces de nadie, sino recordando que todos están en un proceso de cambio y que hemos de promover ¿qué? La unidad y la armonía. Eso es lo que nos hace espiritual. Lo que a ti te hace espiritual no es que tú hables lengua. Lo que a ti te hace espiritual no es que tú salgas a la calle y le pongas mano a un enfermo de cáncer y Dios lo sane. Lo que a ti te hace espiritual es que tú manifiestes el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, cuando la otra persona no lo está haciendo
Y cuando tú le estás diciendo a tu carne, cállate y crucifícate. Amén. Porque lo que te provoca es insultar también, golpear y vejar. Y no lo haces. O como decimos por ahí, no devuelves la misma moneda. Eso es lo que nos hace espiritual. Eso es lo que te mantiene a ti unido, mantienes la unidad. La otra parte no lo está haciendo, pastor, pero ¿a quién Dios le está hablando? ¿A la otra parte o a ti? A ti te está hablando, a mí me está hablando. Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado. Por eso quise leer esta versión. Porque no dice simplemente capacitado, que aprendan. No, dice perfectamente capacitado. Los ministerios, los 5 ministerios, tenían la función y tienen la función, para los que están vigentes hoy día todavía, de enseñar al pueblo a mantener la unidad. Porque recuerde que Pablo no se está desviando del tema. Pablo sigue hablando de la unidad de la iglesia. Pasa que está extendiendo más la idea, la enseñanza. Y está diciendo que esa humildad que vimos al principio, que esa tolerancia, esa paciencia, ese amor que tenemos que tener, debe ser enseñada por los ministerios. Pero es triste ver ministros que son sectaristas y promueven la división con otras iglesias hasta de su misma organización o denominación, cuanto más con las demás. Eso es lamentable, porque ¿qué le puede quedar a la gente que lo escucha? ¿Va a seguir el mismo ejemplo? Y luego dice, y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. ¿En qué tiene que crecer el cuerpo de Cristo? En la unidad y la armonía. En la unidad y la armonía la iglesia tiene que crecer. Pero si yo no logro que ni siquiera acá adentro se me unan y crezcan en unidad, ¿cómo yo voy a ayudar al cuerpo de Cristo a que se una con las diferentes posturas y diferencias que tiene con los demás? Como la que acabo de decir. Yo honestamente le abro mi corazón. Yo aspiro en algún punto, no lo sé cuándo, poder trabajar con hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas, de alguna manera, ya sea en actividades evangelísticas, ya sea en algún tipo de congreso del cuerpo de Cristo, ya sea en alguna organización pastoral, no sé de qué forma y de qué manera Dios lo permita. Pero si yo puedo dejar ese legado que contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo, yo voy a estar satisfecho con el Señor. Creo que hoy día es necesario esa unidad de alguna manera, pero tengo que empezar por algo, tengo que empezar por lo menos por aquí, por la iglesia local. Allá quiero llegar, en ese sentido, hacia allá quiero apuntar, como un objetivo, no seguir levantando paredes, sino puentes. De esta manera, todos llegaremos a estar, ¿qué? Unidos en la fe. Le dije, Pablo no cambió el tema, Pablo sigue hablando de la unidad. Y por eso aquí lo vuelve como que a mencionar la palabra, como que para que la gente no se le pierda en el camino. No piense que está hablando ahora de otro tema, no, sigue hablando de lo mismo. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe. Y luego dice, y en el conocimiento del Hijo de Dios. Es necesario esto, a pesar de las diferencias que van a seguir existiendo, lo acabo de decir, en todo sentido, de caracteres, doctrinales, denominacionales, eso, si Dios lo permitió que la iglesia pasase por eso, muchas veces nos critican eso, los católicos más que todo, como lo ven como una desventaja. Bueno, yo les digo, mira, no te tengo una respuesta, si Dios lo permitió fue por algo. Pero lo que sí te puedo decir es que Pablo dice que no todos son pies, no todos son ojos, no todos son nariz. Sería raro decir que la iglesia es un cuerpo, pero es un solo miembro. Eso es lo único que te puedo decir. Pero, vamos, tenemos diferencias claras, por supuesto. Hasta que lleguemos a ser, ¿qué? Escuche, una humanidad en plena madurez. Iglesias, cristianos que mantienen la unidad y la armonía y que la promueven y la enseñan, son cristianos maduros, espiritualmente hablando. Amén. ¿Usted quiere ser un cristiano maduro? No simplemente busque los dones del Espíritu Santo, no simplemente busque lo sobrenatural. Aquí Pablo dice que una característica de un cristiano maduro es que promueve la unidad y la armonía. Eso es un cristiano maduro, espiritualmente hablando. No un cristiano que promueve la división. Así que estamos hablando entonces que la iglesia de Corintios, que la vimos hace rato, era una iglesia bastante inmadura, espiritualmente hablando. Bastante inmadura. Hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo, dice Pablo. Es que el Señor siempre, fíjese, en el Señor vemos la perfecta unidad gracias al Señor,
los apóstoles aprendieron a ser unidos y a mantenerse bajo armonía. Porque personas con caracteres bastante marcados se notan en los apóstoles. Pedro se nota que tenía un carácter bastante efusivo, bastante impulsivo, bastante directo y radical, que muchas veces eso cae pesado. Y por ejemplo, el apóstol Juan era como que todo lo contrario, era un poco más dócil, era un poco más amable, era un poco más sereno. Y así cada uno de los apóstoles. Y siempre había esas diferencias allí entre ellos. Pero el Señor siempre, ¿qué? Con sabiduría, con paciencia, con autoridad, les enseñó a estar unidos a pesar de las diferencias de caracteres. Porque mira que sí las había. Por ejemplo, cuando Pedro dice, Señor, ¿hasta cuánto tengo yo que perdonar a mi hermano? Es porque Pedro ya no estaba muy tolerante, que digamos. Pedro ya no estaba muy paciente, que digamos. Ya lo que estaba esperando que le dijera, uy, yo es la que me diga que me falta una. Porque es que quiere explotar. Y el Señor, como conoce los corazones, como conoce los caracteres, dice, Pedro, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Y Pedro entendió que no era un número literal, sino que está hablando de que, Pedro, tú tienes que perdonar hasta que logres la perfección en la tolerancia y la paciencia. Porque 70 veces 7 es el número perfecto de la deidad misma, 2 veces 7. Y para los judíos eso no es cualquier cosa. Por eso Pedro entendió muy bien lo que el Señor le quiso decir. Y volvió otra vez a la humildad Pedro. Así dejaremos, escuchen, mira lo que continúa diciendo el apóstol. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logran astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Precisamente estamos creciendo y viviendo y pertenecemos a una generación de la iglesia que se caracteriza por ser muy superficial, espiritualmente hablando. Y por eso ha sido víctima de cualquier cantidad de falsas doctrinas, de herejías, de enseñanzas cerradas, que hoy día lastimosamente forman parte de muchas organizaciones, porque son inmaduras, no tienen profundidad en las escrituras. Y por lo tanto, se unen a posturas que no son bíblicas. Otro dato característico de un cristiano inmaduro, que no promueve la unidad, es que precisamente se junta, se une con cualquier viento de doctrina. Pero esto, lamentándolo mucho, es porque muchos ministros son así hoy día. No son realmente ministros maduros. Lo que pasa es que la gente se deja alumbrar porque tienen templos grandes, se dejan alumbrar porque a lo mejor tengan cierta influencia en una ciudad, se dejan alumbrar porque quizás tengan algunos dones sobrenaturales, y entonces, no, wow, eso es de Dios, ese hombre es espiritual. No tiene nada que ver. Cualquiera puede llenar un local. Me hicieron recordar las palabras de ciertas personas que Jesús dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre dimos de comer, en tu nombre visitamos a los presos, en tu nombre hicimos muchas cosas, Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo no sé quiénes son ustedes. Apártense, hacedores de maldad, dice la Reina Valera. Ustedes, otra versión como la que yo leo, dice: apártense de mí, perversos. Dice, wow, qué fuerte. Y son personas que quizás han hecho más cosas de las que usted ha hecho. Porque a lo mejor Dios no lo ha usado para sanar enfermos, a lo mejor Dios no lo ha usado para profetizar cosas tremendas, a lo mejor Dios no lo ha usado para levantar un muerto. Pero a ti quizás no te van a decir que te apartes, sino todo lo contrario. Entra, póngase por aquí, que ustedes sí son. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. El pastor Charles Spurgeon decía que el verdadero discernimiento no consiste en ver solamente diferenciar el error de la mentira, sino diferenciar la verdad de lo que es casi una verdad. Me gusta esa frase que él dijo, porque es notar una pequeña diferencia en algo que ahí donde está, donde hay que hacer la incisión, separar lo que es una verdad de lo que es casi una verdad. Hay que tener discernimiento, hay que tener madurez para eso. Eso no es fácil lograrlo. Por eso me gustó mucho esa frase. Y aquí lo dice, que les dice algo diferente o logran astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Más bien, al vivir la verdad con amor, y esto es otro punto, porque cuando usted es paciente, cuando usted es tolerante con el hermano, no quiere decir que usted tenga que ser alcahueta del hermano, sino que muchas veces te va a tocar corregir al hermano. No siempre el pastor va a estar ahí para corregir al hermano. No siempre va a estar ahí la pastora para corregir. Eso te va a tocar hacerlo a ti.
Pero necesitas dos cosas. Necesitas conocer la verdad, porque la verdad es la que hace libre, es la que te edifica. Y necesitas el amor de Dios para corregir. Las dos cosas van de la mano. ¿Qué pasa si tú usas la verdad y no tienes amor? Te lo voy a graficar. Imagínese que usted es un cirujano médico, y usted entra al quirófano de emergencia con una motosierra y tiene que abrir al paciente para operarle el corazón. ¿Usted cree que le va a abrir el pecho? Usted no solo lo va a abrir, usted lo va a descuartizar. No, porque tengo que abrirlo rápido. Eso pasa cuando usas la verdad y no usas amor. Lo vas a abrir, no me cabe la menor duda. Sí, lo vas a herir, pero va a ser después más trabajo que hacer para reconstruir lo que cortaste que la operación misma del corazón que había que hacer al hombre. Bueno, si es que le queda corazón, porque cuando le metas la motosierra, yo creo que hasta ahí le llegó lo poquito de corazón que tenía. ¿Y qué pasa entonces cuando tú corriges con la verdad y con amor? Te lo pongo un ejemplo sencillo. Es como el cirujano que entra al quirófano de emergencia y tiene el bisturí, tiene las pinzas y tiene todos los instrumentos solamente para cortar de una manera muy inteligente de un punto a otro punto, con toda delicadeza, con todo profesionalismo, abre, opera y vuelve a cerrar. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Aquí dice, más bien, al vivir la verdad con amor. ¿Qué pasa si usted vive el evangelio solamente con amor y no tiene la verdad? Sencillo, te lo voy a decir con una sola frase. Eres un hippie evangélico. Todo es paz y amor. Nunca ves nada malo. Todo te parece que está correcto. Le dices amén a todo el mundo. Buscas siempre experiencias extrasensoriales en las iglesias, como que si fuera una droga. Es que yo fui para el congreso y me espeluqué y sentí todo. Y eso es lo que siempre andan buscando de congreso en congreso, sentir experiencias extrasensoriales. Y no tengo nada en contra de eso, porque si es verdad, la carne no puede soportar el peso de gloria. Pero el cristiano no vive de emociones y sentimientos, vive por fe. Amén. Porque el justo por su fe vivirá. Yo muchas veces no he sentido la presencia de Dios en ningún lado. Me he sentido en momentos terriblemente que lo que quisiera es sentir algo, pero lo que me ha mantenido firme ha sido sus promesas y la fe que he recibido de parte del Señor. Aunque me siento, pero que casi que rayando en el ateísmo, porque no siento, pero lo que sabe es nada. Gracias a Dios que el cristianismo no vive por lo que siente. Tú no tienes que buscar tanto sentir a Dios, tú tienes que creer en Dios y creerle a Dios. Ya está. Así te sientas de la patada. No importa cómo te sientas. Tú no vives por lo que tú sientes, tú vives por lo que tú crees. Eso es lo que pasa cuando vives solamente amor y no tienes verdad. Eres un hippie espiritual. Y de eso hay bastante hoy día. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos, ¿qué? Más semejantes en todo. Usted tiene que parecerse a Cristo. Yo me tengo que parecer a Cristo. Esta iglesia se tiene que formar a la imagen de Cristo. Amén. Y Cristo mantiene unida a su iglesia. Cristo es una persona maduro. Cristo es la verdad misma hecha carne. Y Cristo es el amor manifestado, hecho carne también. Las dos cosas. Por lo que Él hace, escuchen, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra en amor. Lo que usted hace, lo que yo hago, debe contribuir a que el otro sector del cuerpo crezca, a que el otro sector conozca a Cristo y se nutra del amor. Usted tiene que ser de bendición para el hermano que está al lado. Yo sé que usted ha escuchado bastante esa frase a lo mejor, pero ha venido aquí la pregunta: ¿cómo yo soy de bendición al que está al lado? Dándole una ofrenda, orando por él. Son maneras, son formas, pero tú no siempre vas a tener que darle una ofrenda. Vamos a ser honestos. Y quizá la oración que hagas no tenga la pasión y la entrega que le deberías de meter, así como cuando oras por las cosas tuyas. Pero cuando tú toleras con paciencia, cuando tú corriges con amor y con verdad, tú estás siendo de bendición a ese hermano, porque lo estás edificando en la fe, lo estás motivando. Eres de bendición para el cuerpo de Cristo. Y como iglesia podemos de esa manera ser de bendición para los otros hermanos, y eso es lo que Dios quiere. Por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero, ¿y qué? Y unido, crezca
y se nutra de amor. Y quiero cerrar ya, que ya se nos fue el tiempo, recitando nuevamente las palabras de Pablo al principio de Efesios 4. Sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Por medio de la paz que nos une. Amén. Vamos a orar. Vamos sobre sus pies. Así que vamos a correr esta carrera y nos estamos preparando para ganar esta carrera, para tener la corona incorruptible a la que hemos llamados a tener. Y estamos aprendiendo a mantener la armonía y a esforzarnos por mantenernos unidos. Y digo esforzarnos porque muchas veces nos va a tocar literalmente que esforzarnos. Muchas veces. Porque inclusive Dios propicia circunstancias para que nos tengamos que unir. Quizás por un tiempo logremos evadir, pero llega un punto donde Dios dice, no me vas a seguir evadiendo, vas a tener que unirte. Porque eso es una característica de un cristiano maduro, eso es una característica de una iglesia madura. Y eso es lo que Dios quiere. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga con estas enseñanzas. Si usted se ha dado cuenta que a usted le está costando la unidad de alguna forma, de alguna manera con alguien o con algo, pues tenga la honestidad delante de Dios para humillarse, sea humilde primeramente con Dios y luego para con el hermano, porque yo he escuchado a algunos ministros que dicen, no, hay que humillarse solamente delante de Dios, delante de los hombres no hay que humillarse, pero aquí Pablo dice, sean totalmente humildes y amables. ¿Con qué yo tengo que ser humilde y amable, ser paciente y tolerante? ¿Con Dios? ¿Yo tengo que ser tolerante con Dios? ¿Tengo que ser amable con Dios? No. Tengo que ser tolerante, tengo que ser amable, tengo que ser humilde y paciente para con mi hermano y para con el prójimo. Entonces yo me tengo que humillar delante de mi hermano. Señor, gracias. Porque tú nos estás entrenando para ganar la carrera. Y tú nos estás edificando en tu verdad para que aprendamos a ser un solo equipo, un solo cuerpo, manteniendo la unidad y la armonía, Padre. Señor, que estos principios, estas verdades establecidas en tu palabra, sean aplicadas no solamente al entorno eclesiástico de tu iglesia, de tus hijos, sino que ellos puedan trasladar esta enseñanza a las familias, a su núcleo familiar, a las relaciones entre esposos, a las relaciones entre padre e hijos, entre cuñados, sobrinos, primos, etcétera, inclusive más allá, Señor, hasta en sus ambientes laborales, Señor, que tú les puedas dar la sabiduría necesaria para ver cómo pueden aplicar estas verdades y que eso sirva de testimonio para aquellos que aún no conocen el Evangelio. Señor, que de esta manera tú ayudes a tu pueblo a crecer maduro y espiritualmente, para que se parezca más a ti cada día y para que te glorifiques, Señor, en todos y por todos, y que de esta forma seamos de bendición los unos a los otros, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que cada quien, según el don y la gracia que haya recibido, Señor, sea realmente un miembro activo, bendito de tu iglesia. Padre, bendícenos de esta manera, Señor, ayúdanos, Señor Jesús, con las diferencias que tenemos como iglesia local, para que luego podamos aprender a trabajar a pesar de las diferencias con otras iglesias, Señor, ya sea de la misma denominación o de otras, porque a fin de cuentas todos somos un solo cuerpo y tú estás operando en todos y por todos para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén.